¿Sabías que los huesos no son estructuras muertas ni estáticas como parecen, sino órganos vivos que se renuevan completamente cada 10 años, que fabrican 2 millones de células sanguíneas por segundo y que producen una hormona que regula la memoria, el estado de ánimo y la fertilidad? Que la pérdida de hueso comienza silenciosamente a los 30 años sin producir ningún síntoma, y que cuando aparece el primer dolor o la primera fractura, el daño puede llevar décadas acumulándose en silencio. Y que la ciencia ha descubierto que el esqueleto no es solo una estructura de soporte, sino un órgano endocrino activo que se comunica con el cerebro, el páncreas, los riñones y el músculo. Ese sistema es el sistema óseo, el andamio de tu cuerpo, la fábrica de tu sangre, y uno de los sistemas más dinámicos y más activos que existen, y lo que hace va mucho más allá de mantenerte de pie. El sistema óseo está formado por los 206 huesos del cuerpo adulto, los cartílagos, los ligamentos, los tendones y la médula ósea. Juntos forman el esqueleto que da forma, soporte y protección al cuerpo y aloja en su interior uno de los tejidos más activos que existen. El hueso no es una estructura inerte, es un tejido conectivo mineralizado en constante renovación. Está formado por una matriz orgánica de colágeno que le da flexibilidad y por cristales de hidroxiapatita cálcica que le dan dureza. Esa combinación lo hace al mismo tiempo rígido y resistente a la compresión, pero también elástico y resistente a la fractura. Y dentro de los huesos largos y planos reside la médula ósea roja, que produce cada segundo aproximadamente 2 millones de glóbulos rojos, 500.000 plaquetas y 100.000 glóbulos blancos. El sistema óseo es la fábrica de toda la sangre del cuerpo. Sin él, el sistema circulatorio y el sistema inmune colapsarían en semanas. Y hay algo que casi nadie asocia con los huesos: la médula ósea amarilla, que ocupa los huesos largos en los adultos, es el mayor depósito de células madre mesenquimales del cuerpo. Células con capacidad de convertirse en hueso, cartílago, músculo o tejido graso. Un reservorio de regeneración distribuido por todo el esqueleto. Un sistema que soporta el peso del cuerpo, protege los órganos vitales, fabrica la sangre, almacena minerales y guarda células madre. Todo al mismo tiempo. En estructuras que en el imaginario colectivo son sinónimo de lo muerto y lo inerte. Uno de los datos más sorprendentes sobre el sistema óseo es que el esqueleto que tienes hoy no es el mismo que tenías hace 10 años. El hueso se renueva completamente en un proceso continuo llamado remodelado óseo, que dura toda la vida. El remodelado óseo está controlado por 2 tipos de células que trabajan en equilibrio permanente. Los osteoclastos disuelven y reabsorben el tejido óseo viejo o dañado. Los osteoblastos fabrican hueso nuevo en su lugar. Cuando ese equilibrio funciona correctamente, el esqueleto se mantiene fuerte y renovado. En la infancia y la adolescencia, los osteoblastos dominan. El hueso se acumula más rápido de lo que se destruye. El esqueleto crece y se densifica. La densidad ósea alcanza su pico máximo alrededor de los 25 a 30 años. Ese es el capital óseo con el que una persona cuenta para el resto de su vida. A partir de los 30 años, el equilibrio comienza a inclinarse lentamente hacia los osteoclastos. La pérdida de masa ósea comienza. En condiciones normales es gradual e imperceptible. Pero en la menopausia, la caída brusca del estrógenos acelera masivamente la actividad de los osteoclastos. Las mujeres pueden perder entre el 20 y el 30% de su masa ósea en los primeros 5 años tras la menopausia. El resultado silencioso de ese proceso es la osteoporosis. El hueso pierde densidad, su arquitectura interna se vuelve porosa como una esponja y su resistencia a la fractura cae dramáticamente. Una fractura de cadera en una persona mayor con osteoporosis severa tiene una mortalidad al año de entre el 20 y el 30%. No por la fractura en sí, sino por las complicaciones del encamamiento prolongado. Y lo más perturbador,
La osteoporosis no duele, no da señales. El primer síntoma en muchos casos es la fractura. Por eso se la llama la epidemia silenciosa. Y por eso la densitometría ósea, la prueba que mide la densidad del hueso, es tan importante en el seguimiento preventivo. Aquí viene el dato más reciente y más revolucionario sobre el sistema óseo. Uno que cambió completamente la forma en que la medicina entiende el esqueleto. En 2007, el investigador Gerard Karsenty, de la Universidad de Columbia, descubrió que los osteoblastos producen una hormona llamada osteocalcina. Y lo que esa hormona hace fuera del hueso sorprendió a toda la comunidad científica. La osteocalcina actúa sobre el páncreas, estimulando la producción de insulina y mejorando la sensibilidad a ella. Actúa sobre el músculo, mejorando su capacidad de quemar glucosa durante el ejercicio. Actúa sobre el cerebro, donde estudios documentan que promueve la memoria, el aprendizaje y el estado de ánimo. Y actúa sobre los testículos, estimulando la producción de testosterona. El hueso, que durante siglos se consideró un mero soporte estructural, resulta ser un órgano endocrino que se comunica con el páncreas, el músculo, el cerebro y el sistema reproductor. El esqueleto no solo te sostiene, te habla a través de hormonas. Y hay un dato que conecta directamente con la vida cotidiana. La producción de osteocalcina aumenta con el ejercicio físico, especialmente el de impacto y el de fuerza. Estudios en humanos documentan que el ejercicio físico regular se asocia con niveles más altos de osteocalcina y con mejor función cognitiva, mejor metabolismo de la glucosa y mayor vitalidad en adultos mayores. Es decir, cuando haces ejercicio de fuerza, estás enviando señales hormonales desde tus huesos a tu cerebro, tu páncreas y tus músculos. El esqueleto no es un espectador pasivo del movimiento, es un participante activo que responde y comunica. El sistema óseo tiene una capacidad de regeneración extraordinaria, pero tiene también límites que cuando se superan dejan consecuencias permanentes. El hueso fracturado se regenera. Es uno de los pocos tejidos del cuerpo que puede sanar sin cicatriz. Cuando un hueso se fractura, se forma inicialmente un hematoma, luego un callo de tejido fibroso y cartilaginoso, y finalmente los osteoblastos depositan hueso nuevo que remodelan progresivamente hasta restaurar la arquitectura original. En adultos sanos, la mayoría de fracturas consolidan en 6 a 12 semanas. Pero el cartílago articular es una historia completamente diferente. El cartílago que recubre las superficies articulares no tiene vasos sanguíneos ni nervios. Se nutre por difusión desde el líquido sinovial y cuando se daña, su capacidad de regeneración es extremadamente limitada. La artrosis es la consecuencia del desgaste progresivo del cartílago articular. Es la enfermedad musculoesquelética más frecuente del mundo. Afecta a más de 500 millones de personas. Y cuando el cartílago se pierde, el hueso queda expuesto y las superficies articulares rozan directamente, produciendo dolor, inflamación y pérdida de movilidad, que en casos avanzados solo se resuelve con prótesis articular. El pico de masa ósea que se alcanza antes de los 30 años es uno de los determinantes más importantes de la salud ósea en la vejez. La ciencia documenta que la actividad física durante la infancia y la adolescencia, especialmente el ejercicio de impacto, la nutrición adecuada con calcio y vitamina D y la ausencia de tabaco, se asocian con mayor densidad ósea pico. El capital óseo que se construye antes de los 30 determina en parte el riesgo de osteoporosis décadas después. Y hay algo que impacta especialmente a la audiencia mayor. La fractura de cadera en personas con osteoporosis severa tiene una mortalidad al año de entre el 20 y el 30%. No por la fractura, sino por la inmovilización prolongada que lleva a trombosis venosa profunda, neumonía por aspiración e infecciones urinarias. Una fractura que parece un accidente puede ser el inicio de una cascada de complicaciones graves. La densitometría ósea o DEXA mide la densidad mineral del hueso y permite detectar la osteopenia, la pérdida leve de hueso, antes de que lleve a osteoporosis. La ciencia respalda su uso como herramienta diagnóstica
especialmente en mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 70 años. Primero, estudios longitudinales documentan que el ejercicio de impacto y el de fuerza son los estímulos más eficaces para estimular los osteoblastos y mantener la densidad ósea. Se observa que caminar, correr, bailar o hacer pesas genera estrés mecánico sobre el hueso que activa la formación ósea. La investigación muestra que personas mayores que realizan ejercicio de fuerza de forma regular presentan mayor densidad ósea que las sedentarias de la misma edad. Segundo, la ciencia documenta que el calcio y la vitamina D son los dos nutrientes más críticos para la salud ósea. Estudios observacionales muestran que la deficiencia de vitamina D se asocia con menor absorción intestinal de calcio y mayor actividad de los osteoclastos. Las fuentes alimentarias de calcio incluyen lácteos, legumbres, frutos secos y sardinas con espina. La exposición solar moderada es la principal fuente de vitamina D para la mayoría de personas. Tercero, la investigación epidemiológica documenta que el tabaco y el alcohol en exceso se asocian con menor densidad ósea. Se observa que el tabaco reduce la absorción intestinal de calcio y afecta la actividad de los osteoblastos. El alcohol en exceso interfiere con la producción de vitamina D activa en el hígado. Ambos factores aparecen en la literatura científica como modificables con impacto directo en la salud ósea. Cuarto, la ciencia documenta que en mujeres la pérdida de masa ósea se acelera significativamente en los años posteriores a la menopausia. Los profesionales de salud suelen valorar la situación hormonal y la densidad ósea en ese periodo de la vida. Ante cualquier duda sobre la salud ósea en esta etapa, la literatura médica respalda la consulta con el médico para una valoración individualizada. Quinto, la densitometría ósea o DEXA es la prueba de referencia para medir la densidad mineral ósea. Estudios de cribado documentan su utilidad para detectar osteopenia y osteoporosis antes de la primera fractura. La decisión de realizarla y su periodicidad depende de factores individuales que el profesional de salud puede valorar en cada caso. 206 huesos. 2 millones de células sanguíneas fabricadas por segundo. Un esqueleto completamente renovado cada 10 años. Y una hormona que desde el hueso le habla al cerebro, al páncreas y a los músculos. El sistema óseo no es el soporte pasivo de un cuerpo vivo. Es uno de sus sistemas más activos, el más dinámico de los que permanecen invisibles y el que más silenciosamente pierde cuando lo descuidamos. El capital óseo que tienes hoy es el resultado de décadas de movimiento, nutrición y hormonas. Y el que tendrás mañana depende de las decisiones que tomes ahora. Porque el esqueleto que te sostendrá a los 80 años se está construyendo o degradando en este preciso momento. Muévete, come bien, duerme. Tu esqueleto lo estará escuchando. Lo que más me impresiona del sistema óseo es que lo consideramos lo más inerte y lo más muerto del cuerpo. Y resulta que es lo que fabrica nuestra sangre, lo que produce hormonas que llegan al cerebro y lo que se renueva completamente cada 10 años. El hueso no es donde termina la vida, es donde la vida se fabrica.